Buenas tardes, soy Teresa Fuentes, vocal de comunicación del Ateneo, y estoy aquí para darles la bienvenida a este acto que también me satisface, digamos, doblemente, ¿no? Porque yo soy la coordinadora de un grupo de mujeres que es el Aula Atenea, y justamente lo que hoy presentamos aquí es un trabajo de visibilización de las mujeres, que es uno de nuestros objetivos como aula de estudio. Entonces, doy la bienvenida especialmente al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, señor Jesús Rodríguez, que está por aquí, que se ha querido quedar ahí en segundo término. Y tenemos también con nosotros a María Ángeles González, conocida como Kika por todo el mundo. Y Kika, yo le voy a dar la palabra porque es importante que ella explique de dónde surgió este proyecto. O sea, que pienso que es mejor que seas tú quien lo explicas, porque es un libro que ha surgido a partir de una propuesta de Ganemos Jerez, y ella, como responsable de esto, pues lo va a explicar. A continuación yo daré unas pinceladas sobre el currículum de estos dos jóvenes sociólogos, socióloga y sociólogo, y les dejaré la palabra a ellos. Venga, Kika. Bien, muchas gracias. Solo contaros que esto surge porque tenemos una iniciativa en Ganemos Jerez que se llama Tejiendo Ideas. El Tejiendo Ideas es un fondo social que se genera por el excedente de salario, que tenemos un código ético que nos impide a los representantes ganar más del triple del salario mínimo interprofesional. En este caso, yo como diputada provincial gano 60.000 euros brutos al año, entonces eso supera el triple del salario mínimo. Entonces cada mes ingresamos en Fiare Banca Ética el sobrante entre lo que me ingresa Diputación y el salario que yo tengo según el código ético. Ese fondo se acumula y cada año convocamos un concurso de proyectos sociales. Hay un jurado en el que no estoy yo ni nadie, solo hay una persona de Ganemos, son personas externas a Ganemos, y se presentan los proyectos. En esa nos encontramos con la sorpresa y el honor de que aquí las compañeras de la Universidad de Cádiz presentaron un proyecto de investigación con esta temática de las mujeres, el sindicalismo, y bueno, pues fue un proyecto uno de los premiados, ¿vale? Entonces se financió con ese dinero, ese proyecto, y ya la universidad y el INDES son los que, y ellas son las que han llevado todo el proyecto, ¿vale? Nosotros hemos apoyado también la parte se hicieron unas jornadas de presentación de la investigación allí en la universidad, y bueno, para nosotras sí que es importante que, porque en Ganemos hicimos esta idea del Tejiendo Ideas con la idea de devolver de alguna manera ese dinero a la ciudadanía, porque entendíamos que era un excedente que corresponde al dinero público. El dinero público es dinero de las personas. Entonces, para nosotras ha sido un honor total que se presentara este proyecto, y esperemos que haya muchos más. Nada, ya. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues os presento a Beltrán Roca, profesor ayudante de comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz. Es miembro del Instituto de Desarrollo Social Sostenible de la UCA y del grupo de investigación GEISA. Sus líneas de investigación son el sindicalismo, los trabajadores migrantes y la acción colectiva. Es doctor en sociología y también en antropología social, miembro del grupo para el estudio de las identidades socioculturales en Andalucía. Ha sido docente e investigador en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide.
y ha realizado estancias de investigación y docencia en varias universidades, en Estados Unidos, Reino Unido, Buenos Aires y Francia, en Argentina y Francia. Ha participado como investigador responsable y participante en varios proyectos nacionales e internacionales sobre sindicalismo, acción colectiva y migraciones. Es autor de más de medio centenar de publicaciones sobre sus líneas de investigación. Actualmente trabaja en un libro sobre organización sindical de trabajadores migrantes para la editorial Bril. Eva Bermúdez Figueroa, profesora del área de Sociología del Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz. En la actualidad se encuentra realizando su tesis doctoral sobre la participación de las mujeres en el movimiento sindical. Es codirectora, junto a Beltrán, del proyecto de investigación Mujeres en el Movimiento Obrero del Marco de Jerez, 1967-2017, de la Universidad de Cádiz. Su interés por los temas de igualdad ha sido permanente. Por eso ha introducido transversalmente la perspectiva de género en todas las asignaturas que ha impartido desde el año 1999 en el Máster Interuniversitario de Identidad, Género y Ciudadanía. Desde ese momento comenzó a impartir asignaturas en la universidad relacionadas con la igualdad, como género e igualdad en el grado de trabajo social, y también en el de relaciones laborales. En 2015 empezó el doctorado en Ciencias Sociales con la temática de género y sindicalismo, preguntándose acerca del papel de las mujeres, en el movimiento sindical y también sobre su invisibilización. A lo largo del 2017 ha coordinado junto a Beltrán Roca el proyecto de investigación Mujeres y Sindicalismo en el Marco de Jerez, 1966-2015, financiado por Ganemos Jerez en la convocatoria del concurso Tejiendo Historias, fruto del cual se ha editado la monografía titulada Historias silenciadas, la que tenemos esta tarde aquí. En esta línea de investigación realizó una estancia de investigación en 2015 en la Universidad de Manchester y otra en la Universidad Queen Mary de Londres en 2018. En la actualidad coordina un proyecto en la UCA sobre la infrarrepresentación de las mujeres en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, financiado por la agrupación de lectores Ganemos el Puerto. Pues bueno, con estos currículum creo que va a ser muy interesante lo que nos vais a explicar esta tarde, así que les doy la palabra a los dos, empezad como queráis y nosotras nos bajamos, que ya no tenemos nada que hacer. Vale, pues nos ponemos un poquito de más acá. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este acto. Estamos encantadísimos de estar aquí con vosotros, sobre todo porque estamos viendo muchísimas caras conocidas y queridas, muy queridas, y yo me alegro muchísimo de ver a todos aquí y a todas aquí, que hacía mucho que no os veía tanta gente junta. Creo que algunos de los que estáis aquí, además, estaréis rememorando algunos momentos bastante agradables de vuestra juventud. No quiere decir que no seáis jóvenes en la actualidad, pero en fin. Bien, muchísimas gracias al señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, don Jesús Torrejón. Estamos muy agradecidos de la presencia aquí. También voy a ceñirme un poquito a lo que tengo aquí porque seguro que me va a olvidar gente y no quiero dejar a nadie en el tintero. Por supuesto, agradecer al público el interés por esta temática. Veo que hay muchísima gente del mundo social y el mundo sindical de Jerez, de los clásicos y los modernos. Y me encanta, de verdad que estoy disfrutando mucho de veros a todas y a todas aquí. Mi agradecimiento fundamental también va, aunque estamos aquí solamente mi compañero Beltrán y yo, pero también están aquí el resto de las compañeras que son autoras de capítulos que están en este libro, porque este es un libro colectivo y es un esfuerzo colectivo que hemos hecho entre unos cuantos investigadoras e investigadores de la Universidad de Cádiz. Y entre ellos está mi compañera, que la tienen ustedes ahí al lado de la puerta, Irene López, ¿de acuerdo? Irene, ¿vale? Allí está mi compañera Irene. María Ángeles Minguela, no te veo, está por allí, si la ven con el jersey gris, también la tienen ustedes por allí.
está, bueno, faltan, ¿dónde está Pilar? Que no la veo tampoco, Pilar Pinto, que es la última fila, que también está. Bien, tenemos alguna otra compañera, dos compañeros que no han podido venir, Francisco Estepa y María Jesús Soto, Gutiérrez Soto, pero que también han participado en la investigación y en la elaboración de este libro, que ya, como sabemos, es colectivo. Bien, y por supuestísimo el agradecimiento más alto va para las mujeres que han tenido la enorme generosidad de compartir con nosotras sus experiencias y sus vivencias, en ocasiones momentos muy íntimos y momentos muy sensibles a nivel vital, y ante todo agradecerles a ellas tanto su presencia aquí, las que están en algunos de los casos, como por ejemplo Isma Castro, que la tenemos. Isma, ¿dónde anda? Ahí la tenemos, está aquí Isma Castro. Tenemos a Ana Galera, que tampoco, es que así en colectivo veo poco. Ana Galera, que anda por allí al fondo. También tenemos a Ana Perea, que está también por allí. Tenemos, por favor, levantarme la mano que ya me quedo sin... María Ángeles Cortabarría y... No, perdón. Y Pepi. No, Paqui García. Bien, a todas vosotras, ante todo, muchísimas gracias por haber hecho posible que esta investigación tuviera lugar, porque sin vosotras esta investigación y este interés que podríamos haber tenido de antemano no habría sido posible. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, queremos agradecer la forma de contactar con vosotras, que ha sido a través de la técnica de bola de nieve, de preguntar de unas a otras y cómo no os acordáis de gente que haya podido estar presente en la transición o gente que haya podido tener una lucha sindical paralela a la vuestra en otros sindicatos y demás. Y fundamentalmente a un personaje al que le estamos absolutamente agradecidas, que es uno de los clásicos que decía antes y uno de los grandes del sindicalismo en Jerez, que es este señor que tenemos aquí delante, que se llama Sebastián González, y al que le estamos absolutamente agradecidas porque fue uno de los que empezó a contarnos muchísimas historias acerca de la formación, cuando empezamos nosotros a interesarnos por la historia del SAVI, con la creación del Sindicato Autónomo de la VI, que fue él el que nos dio las informaciones básicas. Es decir, estamos muy agradecidas y, por supuesto, no puedo decir otra cosa, que también estoy agradecida a mi padre, que es Fernando Bermúdez Otero, que lo tenemos aquí, que también es antiguo sindicalista de la USO, y que, por supuesto, el libro de consulta permanente acerca de tiempos de la transición, de funcionamientos de uso y demás, ¿de acuerdo? También quería hacer un pequeño inciso acerca me imagino que habréis visto esta mañana, algunos de vosotros, la entrevista que nos hicieron a mi compañero Beltrán y a mí en La Voz del Sur, con la periodista Claudia González, y que hizo referencia explícita a mi madre, que mi madre, María Figueroa Gómez, fue sindicalista muy poquito tiempo de la USO. Muchos de vosotros, de los que estáis aquí, tuvisteis la suerte, porque para mí es una suerte haber conocido a mi madre, de conocerla. Y bueno, quiero decir que aunque se mencionó a ella en la entrevista, a cuenta de que efectivamente estamos hablando de visibilizar a las mujeres dentro del sindicalismo, porque efectivamente, como vamos a comentar un poquito, no han tenido un papel ni siquiera relevante, sino meramente secundario, en el caso de que alguna autora haya hecho mínima mención de su existencia. Por tanto, reivindico en primera instancia a mi madre, como mujer, como trabajadora, como sindicalista, y por supuesto a mi padre, que me dieron la vida los dos y a los que estoy absolutamente agradecida. Y a todos vosotros por estar aquí, estamos todos encantados de conoceros. Así que mi compañero Beltrán va a hacer una pequeña introducción acerca de cómo empezamos a hacer la investigación, la contextualización un poco ya del estudio. Vamos a entrar un poquito en materia y posteriormente, si no me sube la fiebre, os confieso que es que estoy bastante enferma, pero por ahora estoy bien. Voy a intentar hablar un poco de las conclusiones que hemos sacado acerca de este estudio. Tampoco vamos a hablar mucho porque no queremos hacer spoiler y lo que queremos es que nos compréis el libro, básicamente, ¿vale? Así que dejo a mi compañero Beltrán, muchas gracias. Bueno, muchas gracias
de nuevo también por estar aquí. Una alegría que haya tanto público y que haya despertado tanto interés este libro. Yo voy a contar un poco de dónde surge la idea del libro, ¿no? Bueno, este libro es el resultado de una trayectoria de investigación de hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo, de hace aproximadamente 10 años, donde yo comencé a estudiar, me habían interesado las formas particulares de militancia que se habían desarrollado en la provincia de Cádiz. Un concepto de un geógrafo que se llama David Harvey, que habla de particularismos militantes. Son formas de militancia que se dan en un sitio pero no se dan en otro, pues porque se reúnen unas características distintas, pues una industria distinta, un mercado de trabajo, un municipio, una historia, todo eso. Entonces yo comencé estudiando el sindicalismo en los astilleros, y de los astilleros de Puerto Real, entrevistando a sindicalistas veteranos como Joaquín Cruz, Joaquín Perea, Pepe Gómez, gente de la CNT, del CAT, Javier Fajardo, de Comisiones Obreras, bueno, una serie de sindicalistas. Y en esas entrevistas, en esos análisis documental, pues salían en ocasiones referencia a la autoorganización de las mujeres que acompañaba la lucha de los trabajadores contra la reconversión industrial en los años 80. Hablaban de cómo las mujeres se enfrentaban a la policía, de cómo les respondían con chorros de agua, y había toda una autoorganización de esas mujeres acompañando ese proceso de lucha. Lo que pasa es que intenté contactar con mujeres en ese momento, fácilmente no conseguí los contactos, el tiempo del proyecto de investigación terminaba y acabamos ese libro y se había quedado eso ahí en el tintero. Pasa el tiempo y ese mismo interés por esos particularismos nos lleva a Eva y a mí, ya no hace tanto, hace menos, a investigar un poco por el SAVI, por el Sindicato Autónomo de la Vid, ¿no? ¿Por qué hay ese sindicato aquí en Jerez que no existe en otros sitios? ¿A qué responden esos particularismos? Y empezamos a entrevistamos a Sebastián, terminamos a Pepe Pérez Gil, entrevistamos a Gaitero, hacemos una serie de entrevistas y ahí surge algo muy similar a lo que había ocurrido con la lucha de los astilleros. Y es que en los periodos de conflicto, los periodos de reconversión o los periodos más álgidos de la lucha, las mujeres también se habían autoorganizado, habían hecho encierros, habían tenido un papel muy importante. Entonces dijimos, es que las mujeres han hecho un trabajo muy importante, pero no hay, en los trabajos históricos, en los trabajos sociológicos sobre el movimiento obrero, no se las menciona. Y ahora empezamos a investigar la bibliografía. Pues hay un libro maravilloso de La democracia de España, de Joe Foweraker, donde se explica el sindicalismo a partir de los años 60 en el marco de Jerez, y él entrevista a una serie de personas, entre ellos algunos están aquí, por ejemplo Manuel Espinar, que está aquí. Entrevista a una serie de personas, a Fernando Mercedes Mora, y no entrevista a ni una sola mujer. Y además no se hace referencia a la lucha de las mujeres en ningún caso. Nos vamos a otro libro de Alfonso Martínez Foronda, de la historia de Comisiones Obreras de Andalucía, y no se nombra a las mujeres prácticamente en ningún lado del libro. Si acaso un par de referencias de esposa de no sé qué, de tal. Es decir, había un vacío historiográfico enorme. Entonces dijimos, pues aquí hay temas. Si hay ha habido un papel destacado y no se ha investigado, pues aquí tenemos la suerte de encontrar esta beta como investigadores y también la obligación moral de meterle mano y rescatar estas historias. Y ahí empezamos a investigar y vemos, pues, por ejemplo, que Ana Perea España
la conocí yo en el puerto, había hecho un libro con sus memorias, de la lucha clandestina contra la dictadura. Empezamos ya a investigar, a tirar de esa bola de nieve, pues me ayudó a contactar con gente, Juan Rincón de la Escuela de Adultos del Puerto, los contactos que Eva tenía en Jerez, y fuimos ya tirando de gente y nos hicimos con una muestra más o menos representativa de mujeres que habían tenido un papel importante en el movimiento obrero. Cubrimos un espacio de tiempo muy amplio, quizá demasiado para un estudio científico que intenta ser riguroso, ¿no?, desde los años 60 hasta ahora, pero nos lo planteábamos más como un estudio exploratorio, más que un estudio en profundidad de determinados episodios, determinados contextos. Entonces dijimos, bueno, vamos a coger el final de la dictadura, principalmente a partir de los años 60, después de que se empezara a reactivar el movimiento obrero en la zona, pues con la aprobación de la ley de convenios del año 58, con el cambio en las élites franquistas, ¿no?, la entrada de los tecnócratas de los Opus Dei, que querían dar una imagen internacional un poco más amable, hizo que la represión se suavizara respecto al periodo anterior de posguerra. Pues se dan una serie de circunstancias que favorecen la eclosión del movimiento obrero y por supuesto las mujeres están ahí participando. Entonces cogimos ese periodo hasta la actualidad y empezamos a entrevistar personas que queríamos también que se representara la pluralidad sindical, es decir, dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, pero queríamos también que hubiera mujeres de otras militancias como la CGT, la Confederación General del Trabajo, de la USO, del SAT, incluso del Sindicato Obreros del Campo. Pues tuvimos la suerte, ¿no?, de entrevistar a Pepa Conde, que fue una de las fundadoras del sindicato, a la cual pues no se le nombra mucho. Se habla de Paco Casero, se habla muchas veces de Diamantino, se habla de Diego Cañamero, pero no se habla tanto de Pepa Conde, ¿no?, que tuvo un papel y una historia apasionante. Yo, recomiendo leer todos los capítulos, pero el de Pepa Conde es muy, muy interesante. Y nos metimos con esta investigación. El resultado es este libro que salió gracias al apoyo de Ganemos Jerez, también el Instituto de Desarrollo de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible, que ha venido José Antonio López, ha venido un poquito más tarde, después le reñiremos, y también el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación, ¿no?, para sacar este trabajo, y del área de Sociología también. Bueno, el libro tiene 11 capítulos. En él se recogen algunas historias de vida, unas son historias de vida de una única persona, otras veces cruzamos historias de 2 o 3 mujeres que comparten militancia en un mismo sector, en una misma organización. Pues hicimos más entrevistas de las que están en el libro, pero tuvimos que hacer una selección, pues, de las historias que representaran estas distintas etapas, la pluralidad de sectores, tanto feminizados como no feminizados, porque es muy distinta la militancia que hay en un sector feminizado como en un sector masculinizado, económico, pues no es lo mismo las bodegas que la ayuda a domicilio, por ejemplo. También queríamos cubrir las opciones sindicales, los sectores económicos y las etapas, ¿no? Fin de la dictadura, transición y después la parte que se ha llamado la parte de la consolidación de la democracia. Hay un primer capítulo que es un capítulo un poco más teórico, que nos ha costado un poco hacerlo, pero yo creo que es interesante. Os lo podéis ahorrar si no os gustan las cosas muy teóricas, pero si os gustan le podéis echar un vistazo, ¿vale? Donde intentamos ver la mirada, el tipo de mirada teórica que aplicamos a estas historias de vida, ¿no? Aunque la historia de vida
es una técnica que utiliza la narración de las personas para investigar y sus experiencias vitales, pero no por eso es un análisis menos riguroso y menos científico, ¿no? Las historias que tenemos, pues después empezamos con la historia de Ana Perea de España, que es una historia apasionante de lucha en la clandestinidad y de autoorganización de las mujeres en el puerto, la de Rosario Domínguez, de María Ángeles Cortavarría, que parece que tiene ahora algunos problemas de salud, después la historia de Pepa Conde en el Sindicato Obreros del Campo, después de dos sindicalistas, Pepa Montes y Cordones, en la ayuda a domicilio del puerto. Después tenemos la historia de Isma Castro, la industria bodeguera jerezana. Después tenemos a Paqui García, en el sector de la sanidad. Después tenemos la historia de tres sindicalistas que en este caso optaron por que pusiéramos un seudónimo. Son representantes del SAT en el Contact Center de aquí de Jerez. Después otro capítulo sobre Ana Galera en el sector de los servicios sociales, y un último capítulo de conclusiones, ¿no? Extrayendo algunas conclusiones generales a partir del análisis de estas narrativas biográficas. No voy a hablar más, no quiero comerme más tiempo. Ahora Eva va a dar algunas pinceladas de qué se habla en este libro, y a mí lo que me gustaría sobre todo es que las mujeres que están aquí, si les apetece, sin ningún tipo de presión. Yo sé que Ana Perea es muy valiente y va a venir la primera. Después que cuenten ellas su experiencia y sobre todo, más que su experiencia, que sí que es muy interesante, lo que haya sentido al ver que se publicaba y se hacía visible su experiencia vital y su experiencia de lucha. Así que muchas gracias. Bien, pues retomo un poquito el planteamiento de la investigación, porque en realidad lo que hemos hecho con este libro es dar respuesta a las preguntas que nosotros nos hacíamos a la hora de plantearnos por qué no están las mujeres en la historiografía, por qué no están las mujeres, a lo mejor que no estaban verdaderamente, o qué hacía falta, si hablamos desde la perspectiva de la transición, ¿no? Ya una transición o tardofranquismo a un nivel más histórico, qué hacía falta para que las mujeres se implicaran en la militancia de los maridos, porque en esa época mayoritariamente participaban en calidad de esposas de los sindicalistas, ¿verdad, Ángel? Y en otros muchos casos, las mujeres que han estado activamente militando en sindicatos no han pasado, o han pasado más bien sin pena ni gloria, tanto desde el punto de vista de las publicaciones académicas como de la recuperación de la historia social y laboral en términos generales, o de la historia sindical. Entonces nuestra pregunta, nuestro planteamiento inicial era: ¿existe algún tipo de diferencia a la hora de hacer sindicalismo entre hombres y mujeres? ¿Se implican los hombres en la militancia de sus mujeres al mismo nivel que las mujeres se implican en la militancia de los hombres? ¿O hay un sindicalismo femenino y hay otro masculino? Es decir, todas estas preguntas es lo que nosotros pretendíamos, si es que lo había, quiero decir que a lo mejor no había ningún tipo de diferencia. Todas estas cosas es básicamente la guía de las entrevistas que nosotros íbamos haciéndole a las protagonistas del estudio, ¿no? A nuestras mujeres sindicalistas o esposas de sindicalistas. Y en este caso, bueno, pues tanto a lo largo de las entrevistas, en estas y en las otras que no están incluidas en este libro, se podrían elaborar una serie de breves conclusiones generales, muy someras. No vamos a entrar en muchas profundidades, porque sí que nos gustaría que fuerais vosotras, las mujeres, las sindicalistas, que subierais aquí, nos contarais cosas, las que queráis, impresiones. Pero sí que es cierto que hay una forma distinta de participar hombres y mujeres, básicamente porque las mujeres llevamos a cuesta una serie de bagajes vitales, emocionales y de socialización que hacen
que nos enfrentemos a los hechos del mundo y a nuestra forma de participar en la vida pública de una manera diferente que los hombres. Esto es debido a una socialización absolutamente diferencial de género, es decir, a los hombres y a las mujeres se nos educa para ser, para sentir y para enfrentarnos a la vida de forma muy diferente, antes y ahora. Efectivamente ha habido muchísimos avances, las mujeres tenemos hasta derechos y todo, estamos muy contentas por ello, además. Pero es verdad que a nivel fáctico, esa igualdad de derechos teóricos no la tenemos en la realidad. Estamos muy familiarizados con las desigualdades en el mercado laboral porque es obvio y evidente, existe una brecha de género que la tenemos ahí diariamente, ¿no? Que es entre un 15 y un 30% de salario menos que ganamos las mujeres con respecto a los hombres. Existe un fenómeno que es el techo de cristal por el que las mujeres misteriosamente no detentamos ningún puesto de poder. ¿Será que no nos gusta? Puestos de poder escasísimos, como venía comentando. Si miráis cómo están distribuidos los consejos de las grandes empresas del IBEX 35, se cuentan con los dedos de la mano y sobran muchas manos cuántas mujeres hay en esas posiciones. Pero de la misma manera que hablamos del poder económico, podemos hablar del poder judicial, que en el poder judicial somos más de la mitad de las juezas son mujeres ya, y fíjense ustedes en la foto del Consejo General del Poder Judicial. De la misma manera podemos hablar de la ciencia, de la tecnología, podemos hablar, es decir, miremos a donde miremos, las mujeres no estamos en posiciones de poder. Si tenemos en cuenta que estos datos básicos de que el mercado de trabajo, las profesiones feminizadas además tienen menos categoría social, tienen un estatus social bastante más bajo que el de las mujeres, una consideración social menor, por supuesto eso revierte en los salarios, y además que las profesiones que están más masculinizadas tienen una mayor valoración social. En fin, esto forma parte de la dinámica normal que entiendo que las personas que estamos aquí vemos y compartimos, ¿no? Pero claro, no se nos puede olvidar que el mundo sindical es fruto total, absoluta y directamente del mercado laboral. Entonces, si el mercado laboral tiene todas estas inconveniencias para su participación en igualdad de condiciones para las mujeres, ¿se imaginan ustedes qué condiciones se tienen que dar en el mundo sindical para participar en condiciones de igualdad? Es decir, si hay unos pocas, vamos a decir pocos porque estamos hablando en masculino, de elegidos, entiéndanme la ironía por favor, que tienen una implicación social como para llevar a cabo una militancia sindical activa, fuerte, participativa, además de llevar a cabo su vida laboral para darle de comer a su familia, como es lo normal. Imagínense cómo se compatibiliza siendo mujer, y esta es una de las fundamentales conclusiones que sacamos del estudio, para llevar a cabo una triple jornada laboral, básicamente, que es la jornada laboral per se, la jornada laboral que se lleva a cabo de los trabajos invisibilizados de la casa, porque para nuestra desgracia, en la mayor parte de los casos somos las mujeres las que seguimos llevando a cuestas las tareas de cuidado. Eso sigue pasando en la realidad. Es decir, no estamos hablando de una consecución real de derechos. Las teóricas ya sabemos que los tenemos todos, la teoría nos la sabemos todos muy bien y a nivel legal estamos muy contentas. Pero es verdad, bueno, y no tan contentas porque lo que viene son curvas, pero en fin. Por ahora, vamos a hablar de por ahora. Se me ha ido el hilo de lo que estaba diciendo. Exactamente, triple discriminación o triple jornada laboral. Que estamos hablando de la sindical, de la casa, que la seguimos llevando a cuesta, y además del mundo sindical en el que las organizaciones sindicales son hegemónicamente masculinas. Si ustedes piensan en la figura del sindicalista, es curioso porque las británicas hablan del aggressive male, del macho agresivo, ¿vale? Como, lo dicen las británicas, las teóricas del sindicalismo británico, quiero decir. Y hablan de esta imagen del macho agresivo, que es efectivamente la que todas las personas que estamos aquí tenemos en mente cuando hablamos de un sindicalista combativo. ¿Eso qué? ¿Una señora así de mona? No, ¿verdad? De mona quiero decir porque me he tenido que pintar un poquito para mejorar la cara de enferma que tenía, ¿eh? Quiero decir, ¿esa es la imagen que tenemos de una sindicalista? No. Un sindicalista es un señor con las manos callosas, de trabajo manual, industrial, y con unas maneras agresivas
que hace imponer su criterio, porque es lo que se necesita en la lucha con la patronal. ¿Me equivoco? Efectivamente. Entonces, ese es el patrón que ya tenemos todos, llevamos ese bagaje con ese patrón del sindicalista. De hecho, yo he escuchado muchísimas cosas acerca del sindicalismo femenino y en gente muy cercana y muy querida, como por ejemplo decir que una señora pegando grito con un megáfono es muy poco agradable. Y leo las mentes de muchos de los que estáis aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante este trabajo de revisión que tenemos que hacernos las personas que tenemos inquietudes, las personas que, como vosotras y vosotros que estáis aquí, que tenéis inquietudes sociales y que lleváis toda una vida, en muchos casos, luchando por según qué cosa. Entonces, si en este foro en el que todas y todos somos personas fundamentalmente de izquierda, personas implicadas en determinadas luchas sociales, con una con una sensibilidad determinada, y tenemos que revisarnos muchas cosas, señores, abran las ventanas y miren para afuera a ver qué nos encontramos en la calle. Bueno, ya sabemos lo que nos encontramos en la calle y da miedo. Pero en fin, voy a intentar no enrollarme y simplemente voy a dar unas pinceladitas de cuáles son las conclusiones, no solamente del estudio, o sea, de las personas, de las mujeres que tenemos aquí en el libro, sino en términos generales de lo que hemos visto con el estudio. Una de las conclusiones fundamentales que ya digo es que la conciliación familiar y laboral es básica para que las mujeres podamos participar de la vida pública. Vida pública, que significa política, que significa sindicalismo, que significa trabajo, mercado laboral. ¿De acuerdo? 2. La mayor parte de las mujeres... Bueno, estoy ordenándolo por ordenarlo, pero no tiene este orden. La mayor parte de las mujeres que han tenido una militancia sindical activa ha sido porque, bien, estaban en una situación vital en la que no tenían cargas familiares, porque les recuerdo que las cuidadoras de mayores, de menores y de intermedios seguimos siendo las mujeres, ¿vale? Y que en un momento de la vida en que no han tenido que seguir afrontando esas cargas han podido dedicarse activamente al sindicalismo, o bien porque sus parejas, marido bueno, vamos a hablar de pareja y marido, se han implicado directamente en la militancia de sus esposas o mujeres. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Digo porque si no hay un equilibrio en la familia, un apoyo familiar y una responsabilización por parte de los hombres de las tareas familiares, del cuidado de los hijos, de las hijas, de los mayores, de la casa, de las tareas del hogar normales, no puede haber un equilibrio que es el necesario para poder tener una vida sindical activa. Otro de los problemas, que no es solamente ese, sino, perdón, me he perdido. Me he perdido totalmente. Apoyo. Importante, el apoyo. El apoyo, o sea, estoy diciendo, la familia por una parte, maridos o etapa vital diferente, y por otra parte, si no hablamos de apoyo del marido correspondiente, cuando el marido correspondiente no ha sido, vamos a decirlo eufemísticamente, tan igualitario como podía esperarse, ha habido siempre vecinas, amigas, hermanas, abuelas, madres que se han responsabilizado de las tareas de las demás mujeres. Es decir, lo que hoy en día llamamos sororidad. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que también está vinculada con las conclusiones. Es muy relevante la disposición, la influencia familiar de las creencias familiares y la socialización en una conciencia social responsable para que las mujeres se impliquen en términos generales en el sindicalismo. No tiene por qué ser una cosa correlativa, es decir, también encontraréis mujeres, por ejemplo, aquí también encontraréis mujeres cuya familia no ha tenido ningún tipo de inquietud sindical, ni social, ni nada, pero en términos generales sí hay una correlación de la transmisión familiar de una serie de valores que han impregnado la conciencia social de las propias mujeres y toda su militancia posterior, independientemente de que los padres, fundamentalmente los padres, en el aspecto de militar en un sindicato porque en esa época las mujeres no militaban, acompañaban a sus maridos, ¿no?
Pero sí que es cierto que hay un nivel de familiar importante en cuanto a la conciencia sindical y a la implicación en la lucha y en la acción colectiva. Y creo que me voy a parar un poquito, ¿no? Paro un poquito, ¿no? ¿Verdad? Bien, en cualquiera de los casos, bueno, tenemos más diferencia, un poquito nada más. Tenemos más diferencia con respecto a la propia dinámica de las reuniones y a la percepción que las propias mujeres tienen de cómo es el entorno sindical. No voy a decir que cuando una mujer saca los pies un poquito del tiesto, bueno, los pies del tiesto, cuando una mujer no cumple con las expectativas que la sociedad patriarcal tiene de ella, incluyendo organizaciones hegemónicamente masculinas, como en el mundo laboral o en el sindical o en cualquier otro mundo que es eminentemente masculino, como ya sabemos, se nos cataloga de ciertos atributos que ya sabemos cuáles son. Bueno, tengo un sobrino menor y no lo voy a decir en público, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Esos insultos o esos prejuicios, esos estereotipos y esa forma de insultar a las mujeres que los hombres han tenido cada vez que las mujeres no cumplen las expectativas con respecto a lo que se supone que es una mujer, es decir, incursión en el mundo masculino, tal, ¿verdad? Y ese calificativo lo he escuchado yo, bueno, lo habéis escuchado, yo no sé si recordáis en las últimas negociaciones, recuerdo las últimas entradas del comité de empresa aquí en el ayuntamiento y entrando las mujeres del comité de empresa en el ayuntamiento delante de la misma policía diciéndole auténticas barbaridades, y no estoy hablando del siglo XVIII, estoy hablando de hace 10 minutos, diciendo, y la propia policía volviendo la cara ante una sindicalista increpando a un policía diciendo, ¿no estás escuchando lo que me están diciendo? Yo no he escuchado nada, ¿de acuerdo? Pero claro, no voy a hablar de organización hegemónicamente masculina de la policía, ¿no? Pero quiero decir, forma parte de la realidad, forma parte de cómo nos vemos las mujeres, de cómo nos percibimos, no cómo nos perciben los hombres, sino cómo nos percibimos las unas a las otras, ¿de acuerdo? Porque es un problema social, que para eso somos sociólogos, de hecho. O sea, el problema no es un problema individual, no es un problema de los hombres, ni es un problema de las mujeres, es un problema de cómo la sociedad sigue alimentando los estereotipos machistas y los estereotipos acerca de las mujeres en todas las dimensiones de la esfera pública, ¿de acuerdo? Y sí que más bien que me callo un ratito, porque entonces me como todo el tiempo y no vamos a tener tiempo para hablar de más cosas. En cualquiera de los casos, si queréis saber más por un módico precio, aquí tenéis este libro maravilloso hecho por estos compañeros, estas compañeras tan estupendas que han estado tan implicadas en la investigación, y sobre todo por estas mujeres maravillosas sin cuya colaboración, sin cuya militancia, sin cuya implicación social, gente como yo aquí hoy no estaría, ¿de acuerdo? Ni vosotras, ni los niños, la que os queda, Pablo, la que os queda. Bueno, muchísimas gracias. Yo de verdad que agradecería muchísimo a alguna voluntaria que se quisiera pasar por aquí para charlar un ratito con nosotras y para las preguntas del querido público que... Ana, vente para acá, ¿no? Vente, Ana, vámonos. ¿Nadie más se anima? Vamos, acá. Ella es una pelea de un besito, que antes no le he dado eso por los virus, pero... Los virus, bueno, los virus se me pegan los chavales. Ya está anima. Qué bien, sin papeles, sin papeles. Te quito el agua, ¿vale? Bueno, ¿empiezo yo? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y lo primero que quiero decir es agradecerle a todas las personas que hayan colaborado en hacer este libro y hayan
puesto su interés en que se haga este libro sobre la mujer, sobre todo el trabajo que hayamos podido hacer. Pues muy agradecida, y yo en particular, porque creo que soy la más vieja que hay aquí, no que creo que lo soy, y la que he tenido que luchar en la época de Franco. Entonces, para mí es una gran satisfacción que hayan escrito este libro y se hayan acordado de nosotras, las mujeres que hemos aportado algo a la lucha y al cambio de la sociedad y a la igualdad entre hombres y mujeres y en un mundo mejor para todos. Entonces, yo estoy muy agradecida porque yo, como vosotros comprenderéis, mi lucha ha sido muchísimo más complicada, desgraciadamente, sin quitarle mérito en absoluto a las generaciones después que la mía, pero a mí me tocó luchar con el señor Franco vivo. Entonces todo lo que teníamos que hacer, pues, y más siendo mujer en aquella época, era mucho peor que ahora, porque no tenemos los derechos que nosotros tenemos que tener igualitario como los hombres, pero en aquella época era muchísimo peor, porque la mujer éramos dueñas de nuestros padres y después de nuestros maridos. Entonces, y en la sociedad no éramos nada. Tanto es así, vamos, yo no he podido salir del puerto cuando era joven. Yo tengo ahora 80 años, voy a cumplir dentro de unos días. Y yo no podía salir del puerto sin nadie, o sea, yo no podía viajar sola. Yo no podía, cuando me casé, teníamos una cartilla de ahorro y yo no podía ir a sacar dinero, tenía que ir a la autorización de mi marido. En fin, muchísimas cosas que no teníamos las mujeres antes, que ahora sí las tienen, algunas. Entonces, claro, la lucha mía ha sido muy dura por varias cosas, ya leeré el libro, pero a pesar de la dureza que en ese libro se refleja alguna cosa mía, yo creo que yo nací con la idea de que el mundo tenía que ser otro, de que el mundo tiene que ser un mundo igualitario, un mundo justo, un mundo humano. Para eso nos llamamos humanos. Y nada de lo que yo veía en aquella época, nada en absoluto, entraba en mi mente. No entendía, yo eso lo veía cosas tan gris, tan injustas, que yo siendo niña, yo me daba cuenta de las niñas que pasaban hambre, de las niñas que diferenciaban en el colegio porque eran de menor clase y mayor clase, y todas esas diferencias yo me daba cuenta desde pequeña, no sé por qué, pues nací con eso o me lo he creado, no lo sé, eso no lo puedo explicar. Esa es la naturaleza o el cerebro de cada uno, no sé. Entonces, yo estoy muy contenta, como decía al principio, con el libro, porque nunca se ha hablado de nosotras. Ahora se habla poco de la mujer y por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que aquí han expuesto, que la mujer no tenemos el mismo derecho de los hombres en ningún sitio, vamos, eso está clarísimo, ni en el sindicato todavía, porque todavía los responsables de los sindicatos son hombres. Entonces, pues, claro, yo decía, bueno, de la historia de la época de Franco, que hemos estado muchísimas mujeres y muchas que han muerto también, muchas que han padecido cárceles, muchas que padecieron, las rapaban y le daban purgante, todo eso. De esas mujeres nunca nadie ha sabido nada,
ni nunca se ha hecho nada. Y yo me preocupaba de que eso nunca saliese a la luz, porque no ha salido nunca. Y sobre lo mío particular, vamos, no, porque yo no he hecho nada más, es excepcional. Yo nada más que he hecho es, pues, pensar en un ser humano, en el ser humano, y en que todos fuésemos iguales, nada más. Yo no he hecho otra cosa nada más que esa. Y veía que a nosotras, que se nos acababa la vida, yo por lo menos decía, se acababa la vida y no se ha hecho justicia con esas mujeres. Yo tengo muchísimas mujeres que han luchado conmigo en la clandestinidad y no las conoce nadie, porque las que aquí han nombrado se conocen, pero las que yo conozco no se conocen. Te da la casualidad que, por lo que sea, será porque como a mí, yo no sé, me presentaron a diputada y he sido concejal y todo eso, pues puede ser que sea más conocida, ¿no? Ahora, en esta época. Pero de las que han luchado conmigo no se ha hablado nunca de nada. Y ha habido mujeres que han sufrido muchísimo en la lucha conmigo. Y anterior a mí, ya sabemos lo que ha habido, ¿no? Entonces yo decía, nadie va a sacar nada que... Entonces mi marido, pues, pensó en escribir la historia nuestra particular. Y yo se lo agradezco muchísimo, porque es un hombre que, después de luchador, es perdonadme que me dirija a él directamente, una excelente persona, un hombre muy inteligente y muy capaz de aguantar a una persona como cuando leáis el libro, como yo, con el problema que he tenido tan grande. Entonces yo decía, nadie va a hablar de la mujer de esa época. Y a mí me dio mucha alegría cuando me llamó Beltrán y que iba a ir a mi casa a hacernos, si quería yo, una entrevista con Pilar, la cual me ha dado mucha alegría conocer. Estoy muy contenta de haberla conocido, ya para mí es, pues, una hija más. Y Beltrán también, porque yo nunca pensaba que se iban a acordar de nosotras. Ya muchas de nosotras han muerto, hay otras que están vivas, que hoy va a venir una, pero no puede porque está cuidando también a una hermana que tiene con Alzheimer, como siempre, ella. Entonces, pues yo era más que nada agradeceros que hayáis escrito este libro, que esto quedará para la historia por primera vez. Bueno, no, voy a deciros una cosa, yo sí he salido en libros, sí. Salí cuando el golpe de Estado, que tenían una lista para asesinar al otro día del golpe de Estado a personas, y en la revista Tejero, la tercera persona que tenía para fusilar en la provincia de Cádiz era a mí. O sea que mira, ya salí. Pero estaba yo con la cosita esa que yo decía, caramba, mira por lo que he salido yo, o sea, de la lucha que hemos hecho en una revista, ¿no? Que la escuchen las personas. Entonces estoy muy agradecida, no me quiero comer mucho tiempo a vosotros, y que además estoy muy contenta porque yo soy de las que pienso que las mujeres tenemos que luchar juntas con los hombres. Yo no soy una mujer que pienso que tiene que haber un grupo de feministas, solo mujeres, no. Tiene que haber hombres en los grupos donde están las mujeres organizándose, porque así comprenderán más y se entenderán mejor. Ese es mi criterio o mi experiencia sobre la vida que yo he tenido y que he visto que tenía que ser. Y otra cosa que quería decir, que yo me he llevado casi toda mi vida, porque yo empecé a la lucha con 12 años, yo sola, por las calles buscando algo.
no sé qué buscaba, pero buscaba algo para mi problema que yo había tenido y para cambiar la luz me encontré a Manolo Espinal con 14 años y nuestra vida, nuestra juventud no fue hablar de, sino nada más que de política. Hablábamos de, él era anarquista y él quería hacer la revolución él solo y yo le decía, eso con 14 años y él 16, y yo le decía, no, tú solo cómo lo vas a hacer, tenemos que hacerlo juntos, con mucha gente, esto no se hace solo, tiene que ser mucha gente. Y esas eran nuestras conversaciones, no era otra, nada más que esas cosas así. Y desde entonces ya nos empezamos a meter en la lucha desde muy joven. Y toda nuestra vida pues ha sido de lucha. A mí en la primera legislatura de la democracia me presentaron a diputada por la provincia de Cádiz. Yo no salí. Salió Rafael Alberti, le hice toda la campaña con él y después pues estuve 8 años de concejal en el puerto de Santa María. Yo siempre he sido una persona que estaba muy acomplejada, primeramente porque tenía que estarlo, porque el problema que yo había tenido era para estarlo. Ahí cabía todos los problemas que tiene que tener un ser humano, caben todos ahí. Pero yo tenía la preocupación que yo decía, caramba, me he llevado toda mi vida en la lucha. Entonces, cuando era más joven y empezó ya los sindicatos Comisión Obrera, porque antes estuve yo con los hombres en los sindicatos verticales, donde estaban ellos, ahí estaba yo. Y después cuando ya se organizó Comisiones Obreras, pues resulta que yo pedí el carnet de Comisión Obrera. Porque yo estaba en el Partido Comunista por pedir el carnet de Comisión Obrera. Y me lo denegaron porque decían que no estaba yo trabajando. Pues claro, por eso mismo. Y nunca jamás me han dado el carnet. Y hoy quiero decir aquí que hoy, antes de morirme, tengo un carnet de un sindicato. Y me lo ha dado aquí el señor Están. Así es que sí. Vale, nada. Yo ya. Vale, pues nada. Pues muy agradecida a todos. Y me alegro muchísimo, que creo que hay más hombres que mujeres aquí hoy. No te preocupes. Vale, pues yo voy a ser más rápida porque digo como Eva, os compraros el libro y veis mi historia. Yo soy Paqui García, la historia mía pues la he desempeñado en el sindicato de UGT, en el sector de sanidad. Yo solamente, el momento ahora mismo en el que estoy y en este momento ahora mismo solamente es de agradecimiento, dar las gracias y haber tenido la oportunidad que me habéis dado de poder ser una historia silenciosa como aquí en el libro pone, y quiero hacer presentes a tantas y tantas mujeres que igual que yo pues sigue llevando una lucha diaria silenciosa y muy silenciosa. Quiero un aplauso para ellas y que esto vaya también en reconocimiento a esas mujeres. Solamente decir, bueno, ¿qué os voy a decir? Ninguna lucha es fácil, y más pues cuando una persona de 16 años entra en una empresa y esa empresa es de la iglesia, de los hermanos de San Juan de Dios, que es donde toda mi vida laboral, llevo 43 años allí, pues se ha desempeñado desde el comité de empresa. Desde los 6 meses que entré en el hospital, soy miembro del comité de empresa y sigo siendo miembro del comité de empresa, aunque me quedan 6 meses porque ya me jubilo, gracias a Dios. Entonces, como empezaba, pues la verdad que estoy muy agradecida el haber tenido esta oportunidad. Cuando leáis la historia, es una historia sencilla, pero una historia vital. Yo creo que las historias nuestras son sencillas
y más de los hombres y mujeres que luchan en el día a día con muchas dificultades. Eso es sencillo. Muchas veces las alturas es solamente peligroso para las caídas. Entonces, cuando se me propuso este proyecto, la verdad que me ilusioné y estaba totalmente pues dispuesta a lo que Irene me pedía. Paqui hoy a las 11, Paqui hoy a las 12, Paqui a verme con ella, y estaba totalmente dispuesta y dejaba cosas para ir con ella para hacer este libro. Y nada, solamente decir eso, ¿no? Pues que el tema de las mujeres, se habla mucho de nosotras ahora. No quiere decir que esto esté avanzando, es mentira, eso es para que a veces callarnos la boca, de que las mujeres estamos tenidas en cuenta. De hecho, cada vez somos más muertas, lo cual esto no está avanzando nada. Y los que nos quedan, Virgencita de Lourdes. Entonces, lo que quiero decir, para terminar, porque yo creo que ya llevamos buen ratito, solo decir que las mujeres lo somos, pero también nos lo tenemos que creer, nos lo tenemos que creer las mujeres, que en todos los sitios donde nos movemos tenemos que serlo y parecerlo, ser buena mujer, ser buena esposa, ser buena madre, en el sindicato buena sindicalista, en el trabajo buena todo, Vamos a creernos, las mujeres podemos y podemos, pero entre todos y entre todas mejor. Muchas gracias. Yo soy Inma Castro, mi militancia sindical ha sido en el sector de bodega. Yo cuando Eva me dijo que quería que le contara un poco mi experiencia en este tiempo, yo empecé a trabajar en el año 75 con 18 años, circunstancialmente, y bueno, pues mi padre me decía que en un mundo de hombres intentara dejarme respetar. Soy la mayor de 5 hermanas y bueno, pues más pequeño era un niño y mi padre, eso a mí me caló mucho. También pues tenía relación por un tío mío que algunos a lo mejor conoceréis, que era Alfonso Castro, cura obrero, y a través de él también tenía muchas referencias de Sebastián González, que es el que me implicó en aquel momento y que me cuidaba como su propia hija, porque es verdad que nos movíamos en un mundo de hombres y él intentaba que me respetaran y yo intentaba dejarme respetar. Yo de principio, como dicen las compañeras, si queréis saber un poquito cuál ha sido mi testimonio, pues ahí está, en el capítulo que corresponde, y yo sí agradecerles al equipo de investigadores y de sociólogos el trabajo que han hecho. Me parece importante que por el testimonio de alguna de nosotras pues hayan sacado una serie de conclusiones que pueden ayudar a que sigamos trabajando hombres y mujeres en el tema de la igualdad. Se toca en concreto el tema sindical, pero yo creo que hay más aspectos de la vida, ¿no? Y creo que lo que se trata y que puede servir un poquito de referencia y de ánimo a las chicas y chicos, porque yo ya también estoy en proceso de jubilación, pues a seguir trabajando por todo aquello que nos une y bueno, pues limando las asperezas en aquellas cosas que discrepamos, que nos diferencian y bueno, pues y avanzando en ello, y sobre todo en el tema de educación. Creo que en la familia, por lo menos por propia experiencia y a mí también, yo estoy aquí gracias a que mi pareja sí ha cubierto, mi pareja, el grupo de amigos, un grupo de referencia. Yo soy creyente y está en concreto la parroquia San Juan de Dios, me despertaron a mí esta inquietud de otra manera y bueno, pues animo a que la gente desde esa realidad y desde la educación que traslademos el que sigamos capaces de seguir trabajando porque somos iguales, hombres y mujeres. Y nada, en mi modesta opinión, gracias y a seguir trabajando en esa línea con el resto de experiencias que yo dice que tienen por ahí y que no han podido trasladar al libro porque también era muy preciso. Así que nada. No sabemos cómo plantearlo. De hecho me estaba preguntando el compañero si abrimos debate, lo dejamos aquí, está ahí harto ya, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que puede haber gente que tiene ganas de hablar. ¿Sí? Muchísimas gracias por vuestro testimonio, Bien, pues estamos abiertos a cualquier pregunta, sugerencia, comentario que queráis hacernos. Alabanza también, si queréis. Bueno, puedo empezar yo con una alabanza. Puedo empezar con una alabanza. Perfecto, nos viene estupendo. Primero, bueno, ya lo he dicho antes, que me sentía muy satisfecha porque estuvierais aquí
y con esta sesión de hoy, vamos, creo que justifica, ¿no?, nuestro trabajo como Aula Atenea, el tener la posibilidad de tener esto aquí. Eso en primer lugar. Después te felicito por lo buena comunicadora que eres. Beltrán también, pero tú eres muy apasionada y eso llega mucho, ¿no? Y eso que estás enferma. Así que también te felicito por eso, ¿no? Después yo soy una enamorada del trabajo de historias de vida. De hecho tengo 3 libros escritos sobre ese tema. Así que he estado muy interesada por escucharos porque me parece que es un método súper interesante. Beltrán decía riguroso y científico, con que sea riguroso es suficiente. Yo no tengo tanta ansia de cientificidad porque en la sociología y en la historia eso está muy debatido, ¿no? Para mí, con que sea un trabajo riguroso y nos traiga al presente cosas que han estado escondidas y que en el caso vuestro de las mujeres, en el caso mío también he hecho trabajo sobre mujeres del campo, esas también han sido mujeres silenciadas, ¿no? Entonces yo estoy encantadísima de que haya gente que se esté dedicando a eso, que yo ya estoy jubilada y ya creo que ya no voy a trabajar más en ese tema. Pero yo os felicito y estoy muy contenta por esto. Muchísimas gracias. Comentarios como este se aceptan todos, ¿eh? Así que venga, ahora. Pero vamos, lo negativo también podéis, ¿eh? Sí, venga, a mí. Como habéis ampliado el estudio hasta fechas recientes, Sí. yo quería preguntaros específicamente sobre la actitud de los compañeros sindicalistas, y siento quien se sienta aludido, la actitud siempre ante las mujeres sindicalistas, si ha sido de sospecha, de no confianza, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, y si eso ha cambiado en los estudios recientes, lo que podáis saber, las experiencias recientes. Pues, A ver. en principio, bueno, por supuesto, el campo cronológico que hemos utilizado es amplísimo. Entonces, lo que tú dices de la actualidad, no vamos a hablar de la transición y el tardofranquismo. En la actualidad hay una aparente normalidad. Digo aparente porque en el momento en que rascas mínimamente empiezan a aparecer los prejuicios y empiezan a aparecer pues las obviedades y los micromachismos, que no son micros, sino que son muy macro en realidad, porque son representativos absolutamente de una realidad más amplia, ¿no? Como por ejemplo, o sea, en el momento, de hecho, una de las conclusiones, ¿no?, en la propia dinámica de las reuniones, que esto no es exclusivo de las organizaciones sindicales, sino en cualquier tipo de organización. En el momento en que hay una reunión donde hay hombres y mujeres, se le presta más atención a lo que diga un hombre que a lo que diga una mujer. Lo que diga un hombre, parafraseando algo que ha dicho una mujer, se le celebra, y a la mujer no se la suele tener en cuenta. Esta dinámica, además, está muy estudiado, es decir, no es una cosa que nosotros hayamos descubierto aquí, pero que sí es verdad que en las narrativas de las mujeres se manifiesta perfectamente. Incluso, porque claro, dices tú, bueno, es que los sindicatos, a lo mejor si hubiéramos estado con el CESIF o con el... No ha entrado en el estudio, por cierto, porque no hemos tenido la oportunidad de entrevistar a ninguna mujer del CESIF. Pero, por ejemplo, también hemos tenido experiencias con el SAT, ¿no? Mujeres del SAT, que se supone que es dentro del espectro ideológico más a la izquierda, en teoría, y sin embargo se siguen dando estas mismas dinámicas, y todos somos muy igualitarios, pero seguimos portándonos de la misma manera. Se le presupone, el sindicalista es masculino, y se le presupone, al hombre se le presupone una capacidad especial para hacer sindicalismo que las mujeres, que tenemos el sello en la frente de madres tiernas, no tienen. ¿Vale? Vamos, en términos generales, perdonadme las expresiones porque yo entiendo que igual alguien se puede sentir ofendido, pero no estoy personalizando en nadie, ¿vale? Pero sí que es verdad que es la dinámica y tal y como lo suelen percibir las mujeres.
en general. Perdón. Nosotros lo hemos entendido desde el enfoque de la generización de las organizaciones. Es decir, las organizaciones tienen una carga, no son neutras, sino que tienen una carga de género. Y los sindicatos son muy evidentes, los puestos de responsabilidad, el poder, suelta en manos de los hombres. Y cuando hay alguna división del trabajo, algunos puestos que dar, a las mujeres siempre les toca la cuestión de la acción social, de ese tipo de responsabilidades, ¿no? Educación, solidaridad. Eso es lo que nos hemos encontrado cuando se hablaba de la estructura sindical. Comportamientos machistas pues siguen estando presentes, pero es verdad que está cambiando y que el contexto actual del auge del feminismo, que ha habido un repunte en estos años, las huelgas y las movilizaciones de los 8M, pues está poniendo otra vez ciertos debates, está revolviendo algo también dentro del mundo sindical, y yo creo que en los próximos años se van a dar algunos avances, por lo menos en determinados sindicatos, yo creo que sí. ¿Te hemos respondido? Sí. ¿Sí? Dos cosas. Primero, agradecer lo que habéis hecho con el libro. Y segundo, plantear a la mujer que no tiene que agradecerle ni a tu marido, a tu compañero, lo que ella es. Ella es que, al contrario, en mi caso, yo tengo que agradecerle a mi compañera que me haya educado y me haya hecho. Creo que es importante que la mujer sienta como participante de la historia y que haga la historia. Si no, vamos a estar siempre igual, muy bonito, pero cuando llego a casa, tú sigues pensando en que tienes que hacer la comida y yo me siento en el sillón. Y creo que debemos pensar lo contrario. Lo contrario, no metiéndose en el sitio contrario, sino pensando que los dos somos iguales y un día tú vas a hacer la comida y otro día la hago yo. O ese día hacer tu comida y yo hago la mía. Creo que es importante que la mujer sienta hacer eso. Otra como la que veis con el libro, creo que apoya y ayuda a eso. Gracias de todo eso. Muchas gracias a ustedes. Yo, en la misma línea, también agradeceros por haber dado visibilidad al trabajo y al esfuerzo de tantas mujeres. Yo pienso en Paqui, en la experiencia de Paqui, donde, como ella comenta, el comité de empresa se hizo en la clandestinidad y lo hicieron 9 mujeres y un hombre. 9 mujeres y un hombre. Entonces, gracias a ese trabajo silencioso de todas estas mujeres, pues se han conseguido muchas mejoras. Y se han convenios han mejorado y son las que han luchado por lo que yo conozco en este centro, o sea que son un poco la excepción, pero en este caso, en esta empresa y en este caso particular han sido las mujeres las que han llevado la lucha por delante y siguen llevándola. Muy bien, muchas gracias. Hay casos como ese que la verdad es que son loables en realidad, porque normalmente suele pasar a la inversa. Yo no sé si, me imagino que conocéis el caso de la lucha que han tenido tan intensa las mujeres de ayuda a domicilio aquí en Jerez, que han estado meses y meses sin cobrar, acampas delante del ayuntamiento, visibilizando sus problemas, etcétera. Pero es que cuando llegó este comité de empresa, el anterior comité de empresa, de una empresa de unos 300 trabajadoras, lo digo en femenino porque eran mujeres, salvo 10 o 12 hombres, el comité de empresa estaba formado por hombres. ¿De acuerdo? Entonces, eso, lo que se tienen que romper son esas dinámicas. Pero, perdón, que me sigo... Antes de los comités de empresa de ahora, antes de... Vamos... La ayuda a domicilio, ya era del comité de ayuda. Antes de cuando, en los años, en los 90, a principios de los 90. Pero no era de hombres. En el comité había un hombre. Un hombre en el comité. Me he equivocado totalmente, reconozco mi fallo y mi error. No importa. Vale, pues entonces era un hombre. Pues eso hay que corregirlo en el diario. Sí, porque se lo salió en la entrevista. Sí, Kika. Yo quería agradecer el trabajo, por supuesto, que me parece muy necesario darle luz.
darle luz a esa realidad que estaba silenciada, pero además quiero agradecerle a las mujeres este camino que han abierto. Yo hoy, como mujer más joven, tengo la necesidad de agradeceros a todas lo que habéis hecho, porque o sea, si yo hoy día estoy presentándome a una candidatura es porque tengo todas estas referencias, ¿no? Y porque se ha abierto un camino que nos hace a todas poder quitarnos los complejos, poder dejar de necesitar consentimientos, poder dejar de necesitar, porque los consentimientos, aunque legalmente ya se vencieran, realmente el sentimiento de necesitar ese consentimiento de tus padres, el consentimiento no solo la autorización, sino el visto bueno, ¿no? Que le parezca bien, a tu pareja también le parezca bien lo que estás haciendo. Creo que poder hoy día sentirnos libres de esas necesidades nos hace llegar a espacios que antes no era fácil llegar. Entonces, creo la necesidad de que sigamos ocupando esos espacios, pero evidentemente hoy tengo que agradecer a todas las mujeres que están en ese libro, las que no están y las que estáis aquí. Voy a agradeceros que hayáis recorrido todo lo que habéis recorrido, porque otras queremos correr nuestro camino. Bueno, si digo por la gente poniéndose los abrigos y demás, yo creo que ya podemos dejarlo aquí, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención. Encantadísimo de haber estado con vosotros. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Se oye, no? Hola, hola. ¿Ahora? Bueno, les entregamos esta fotografía en agradecimiento a vuestro trabajo y por esta visita tan estupenda que habéis hecho al Ateneo. Una litografía para cada uno de vosotros de regalo. Así que nos hacéis una foto para que quede ahí constancia.